frenamos. Al virus lo frenamos entre todos. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Aunque los diputados dijeron buenas noches recién, debe ser la cantidad de horas que estuvieron en la Comisión de Defensa del Consumidor tratando la cuestión de ayuda al sector de turismo. 3 horas de debate con 2 proyectos que ahora vamos a repasar, y lo importante, lo que sucedió en esta comisión lo tenés acá en DTV, cuando la información se necesita bajarla, ponerla en contexto. Hola, Mandalma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, una comisión muy intensa, ¿no? Sí. Mucho trabajo y también muchas definiciones. Falta todavía este proyecto que pase por una comisión más, que es Presupuesto y Hacienda, pero ya va recuperando también y teniendo el acompañamiento de los diputados. Falta una comisión más. Hola, Mariano Espezaprea. ¿Cómo estás, Karin? Estamos en una pandemia y además en una crisis económica. Todo eso se está reflejando en lo que están tratando los diputados estos días aquí. Exactamente. No solamente estamos hablando de lo que pasó recién, sino también nos vamos a referir a proyectos importantes que se están discutiendo, como el de moratoria, esa amplia y universal. Ayer lo tratábamos, y las discusiones que se prevían que iban a terminar pronto, pero no. Un diputado dijo, no hay apuro, aunque sí hay una especie de apuro, lógicamente, con la urgencia económica y financiera que tenemos todos. Pero vamos a repasar esto, lo que sucedió recién, para tener en cuenta el sector turístico, uno de los más afectados, con un 70% de establecimientos, dijo el presidente de FEGRA, que pueden llegar a cerrar con el auxilio inmediato que necesitan las empresas, y hablaron de la cuestión fiscal en estos 2 proyectos del oficialismo y de la oposición, a los cuales fueron votados, y en realidad de 30 personas, faltó una diputada a votar, 13 ganó el proyecto de la oposición, 17 el de Fernández Patri. Básicamente la diferencia tiene que ver con la emergencia económica, que la oposición quiere que se dicte, así como se están haciendo por provincias. De hecho, en la provincia de Chubut, el diputado autor de ese proyecto así lo decía. ¿Qué pasa ahora? Recordemos, es un proyecto para el sector turístico que está absolutamente parado en el marco de la pandemia. Ya tuvo dictamen de la Comisión de Turismo. Sí. Acaba de tener un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, y va a pasar a la Comisión de Presupuesto. Bien. Es decir, hay una segunda escala de 3 pasos. Bien. Y fue favorable. Graciela Fresno, presidente de FEGRA, Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, uno de los invitados por fuera, lógicamente, de los diputados que querían exponer, dijo lo siguiente. Estamos representando un sector que es de los más afectados por la pandemia y por el aislamiento social preventivo y obligatorio, un sector que viene de más de 120 días sin facturación, que será de los últimos que va a salir de esta situación crítica en la que está, porque depende del turismo, una actividad que hoy está prohibida, con fronteras cerradas, con dificultad para poder trasladarse por todo el país. Que cuando volvamos a empezar, cuando volvamos a abrir, no vamos a tener una normalidad en nuestra actividad, producto de las restricciones que se nos imponen a partir de protocolos para cuidar la salud de nuestros clientes, de nuestros huéspedes, de nuestros comensales, y de la dificultad que también van a tener los viajeros, las personas que pretendan viajar de un país o de un lugar a otro, producto de que vamos a convivir durante un cierto tiempo con esta nueva normalidad, el virus y la falta de un tratamiento o una vacuna adecuada. En este orden de cosas, nuestro sector va a normalizarse, estimamos nosotros, no antes del 2022. Con lo cual estamos transitando por una etapa de cerramiento, una etapa de no facturación, que ya lleva muchísimo tiempo, que hace que en el sector
en el mes de junio las empresas no hubiesen podido pagar completamente los sueldos, sino solo en un 23%, que no hayan podido pagar aguinaldo, sino en un 12 a un 21% únicamente, que proyectan no poder abrir sus puertas un 75% y que nosotros preveemos una pérdida de puestos de trabajo si esto continúa así y no logramos la sanción de una ley de emergencia con medidas adecuadas de alrededor de 120.000 trabajadores de carácter formal registrados. Bueno, interesante porque cada uno de los expositores dio números aterradores, lógicamente, de la situación que están viviendo y de la necesidad. ¿De qué es lo que necesitan realmente? Necesitan la ayuda financiera, necesitan el tener, que se les tenga paciencia y sobre todo en el último proyecto, de Cornejo y de Mena, hablaban de la necesidad de que los próximos impuestos sean los que se tengan en cuenta, como por ejemplo el anticipo de ganancias. Claro, la diferencia entre los proyectos hablando por la cuestión de moratoria, claro, perdón, porque se ponía en comparativa que están esperando si sale moratoria, el proyecto moratoria, antes de votar o de tener en claro estos proyectos de ley. Claro, porque tiene que ver con esto que decíamos de que hay muchas actividades que están vinculadas, ¿no? La cuestión impositiva afecta a toda la ciudadanía, no solamente a los que son productores. Y por eso la diferencia de los dos proyectos tienen que ver si se declara la emergencia o si no se declara la emergencia. ¿Qué implica que se declare? Un tiempo determinado para que determinadas medidas se puedan implementar de manera excepcional y también la posibilidad de que el Ejecutivo pueda redistribuir partidas presupuestarias sin pasar por el Congreso de la Nación. Entonces, es una situación de excepción. Ahora, el proyecto del oficialismo no quiere declarar la emergencia, quiere plantear más que nada un programa de asistencia, ¿no? No quiere poner el eje en que hay una situación crítica, sino más bien en cómo salir hacia adelante con un plan post-pandemia que tenga alguna repercusión específica con, bueno, el parate que hay hoy. Exactamente. Bueno, de hecho, la idea de salvataje tiene que ver con lo productivo, lo financiero, lo fiscal, lo laboral también, porque no se entraría en lo que es emergencia. Y yo recién les preguntaba a los chicos, pero esta situación que quieren Mena y Cornejo, por más que entren en el recinto a vista, así se dice, a la vista no podría ser votado si no es que se vota en esta situación. Dictamen de mayoría y de minoría. Hay un punto, ahí el choque entre el oficialismo y la oposición es sobre también las facultades que puede tener el sector privado en la emergencia, en emergencia, ¿no? Si puede despedir empleados, por ejemplo. Exacto. O no. Exacto. Bueno, en este caso el oficialismo no está a favor de esto. No es solo una cuestión declarativa respecto de si es emergencia o no, ¿no? Un sector de mucha empresa pyme, Claro. Acá si ahí van grandes y sabemos de quiénes hablamos y sobre todo de empresas digitales que venden al mayoreo y a bajo, compran a muy bajo precio porque venden miles y miles. Básicamente esto está arruinando empresas enteras. De hecho, hay grandes empresas que están comprando chicas. Sí, ahora, absolutamente. Y bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con Karin, que es la situación económica de estas empresas, ¿no? Es decir, vos hablabas de las pymes, con la acción en las provincias, es central para la actividad de las provincias. Ahí está el argumento de la oposición. Vos fíjate que la votación fue 13 a 17, 4 votos nada más, ¿no? Nada más. Es decir, que la oposición está muy dividida, difícil en este contexto que haya un dictamen de consenso. Así que fue un dictamen de mayoría y de minoría. Hay un tema con la cuestión de consumidores, ¿no? Que se habló y que salió el presidente a aclararlo. Ahora lo estamos buscando para poder ver si podemos escucharlo, ¿no? El hecho de que no estaban asociaciones de consumidores acá, pero sí fueron escuchadas. Sí, lo que pasa es que este debate no se inició aquí en esta Comisión de Defensa del Consumidor, que es una de las comisiones además donde, bueno, se está planteando el debate principalmente por los reclamos frente a los paquetes turísticos que se han comprado y que todavía no hay una resolución concreta de qué va a pasar, si vas a tener que tomarte las vacaciones, irte a donde pensaste el año anterior, al año siguiente, o si se va a devolver el dinero. Entonces, ahí hay una cuestión. Lo que argumentó el presidente de la comisión, justamente el diputado Mestre de Córdoba de la UCR, es que, bueno, acá se está tratando de hacer un programa para asistir sobre todo a las personas que se desarrollan en la industria del turismo. Y vos decías que está muy vinculado a las pequeñas empresas y a las monoempresas, podríamos decir, esas microempresas que son familiares, que tienen un negocio en la calle y
que te venden el paquete turístico, que lo compran en grandes bolsones. Los guías turísticos. O los guías, por ejemplo, también, ¿no? Los que hacen también esos servicios, por ejemplo, de llevar y traer de los aeropuertos. Bueno, todo un Estaban circuito, representados en los autoconvocados, en Natalia Chamas. todo un circuito que tiene que ver con una economía un poco más informal que este parate le afecta de manera directa. Lo que se está planteando en todo caso es también ver cómo se hace en relación a los impuestos, como decía Mariano, ¿no? Claro. El proyecto de la oposición plantea específicamente artículos donde se exima hasta fin de año del pago de los impuestos, de los servicios públicos y sobre todo que sea retroactivo al primer día que se declaró la pandemia, ¿no? Tener en cuenta ese periodo. Realmente, pues si yo, como dije recién, me consta, una fuente lo confirmó, se están comprando. Es lo que sucede en épocas de crisis profunda en el mundo, en el capitalismo. Esto no es nada nuevo. Situación, desesperación de alguien que quiere, que ya no puede sostener algo, pagar algo y recibe como una bendición el hecho de que venga un grande y lo salve. ¿Qué vamos a tener? 4 empresas, 5 empresas. Es cierto, y también, no se hace un salvataje. Acá realmente va a suceder eso. Es cierto también que es un sector muy castigado, que está parado. No hay aviones. No hay colectivos. Que también las empresas de aviones van a tener que pensar claramente en estirar los pasajes ya comprados. Porque... Pero también es un sector que puede tener un stop and go, es decir, es el momento que abren se reactiva. Es decir, que es una industria que puede generar mucho. Es decir, esa es la especulación que hay también en el oficialismo, que está asistiendo a otros sectores y en este dijo, bueno, en esto no. ¿Por qué? Porque está la moratoria en el medio, ¿no? Que es el otro tema que trató hoy la Cámara de Diputados. Hubo una reunión de comisión y esta moratoria incluye, digamos, el beneficio y el perdonar deudas a un montón de empresas, incluidas las turísticas, ¿no? Deudas que ya pasaron, como decía el diputado autor del proyecto. Al 31 de mayo. Claro. Es decir, que arranca marzo, abril, mayo, toda la primera parte de la pandemia y de la cuarentena. Entonces, el argumento de parte del oficialismo es que, bueno, si hacemos esta moratoria, no tenemos tampoco tantos ingreso y margen fiscal para ayudar también al sector del turismo. Claro. También se está especulando, tiene que ver con los procesos de las distintas fases que se dan en las provincias, ¿no? De hecho, hay centros turísticos muy importantes que ya van abriendo sus puertas porque son zonas libres de COVID y en ese sentido va empezando a reactivarse. Lo difícil del sector turístico también es la relación con el turismo internacional, ¿no? Que es algo que, por más medidas que desarrolle el gobierno nacional, es impredecible cómo se van a estar dando las cosas en los próximos meses, de cara también a las propias medidas de restricción de circulación en los distintos lugares. Acá va a depender mucho de la buena voluntad y en algunos casos hemos visto que falta diálogo entre provincias. Estamos viendo algunas de cosas que han sucedido en este último tiempo, algunas situaciones por de cierre de fronteras, que la provincia lógicamente quiere salvaguardarse para que no entre nadie de afuera, menos de Buenos Aires, y cuando entra alguien de Buenos Aires le ponen el patrullero ahí en la puerta. Pero lógicamente, llega un punto que el turismo, por cómo se mueve, entre provincias, estamos hablando de provincia, estamos hablando de turismo interno. Entonces, si no hay esa flexibilidad de los poderes ejecutivos de cada una de las provincias, poco se puede hacer también con el turismo local. Bueno, hubo manifestaciones de diputados en estas reuniones de comisión que proponían, por ejemplo, retomar los vuelos entre provincias que no pasaran por Buenos Aires, porque esta zona es la más afectada por el virus, por el COVID-19, la región del AMBA, E6, Aeroparque, ¿no? Es decir, que hubiera cápsulas de turismo interno dentro del país por sectores, el noroeste, el noreste, la Patagonia. Bueno, eso está muy afectado porque hay una falta de infraestructura para hacer eso, es decir, hay que reformar todo el circuito de vuelos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los diputados han manifestado esta preocupación. De hecho, ya hay 6 provincias que están o plantearon ya emergencias en materia de turismo locales, provinciales, o están en tratamiento de desarrollarlas. Tienen que ver principalmente con los apoyos que también pueden dar a nivel local las gobernaciones, ¿no? Algunos impuestos municipales, algunos planes de promoción también, donde se va empezando a abrir el aislamiento obligatorio que, bueno, afecta de manera distinta en los distintos puntos del país. Exactamente. Bueno, ojalá que sea así, turismo interno que tal vez se lo ve como la industria que está por ahí, por encima de lo esencial o corrida de lo esencial, ¿no? Más fútil, más... Y no, primero por una necesidad absoluta de querer el descanso en estas épocas tremendas con el estrés que va por las nubes que tenemos todos. Y por el otro lado, una industria que
Un montón. Esencial. Hay provincias que... ¿Cuáles son? Las provincias que viven solamente del turismo. Hay una diputada por Río Negro que acaba de estar... Una diputada por Río Negro acaba de decir que es la segunda actividad económica en su provincia. Exactamente. Segunda, es muy importante. Sacale el campo, sacale las industrias fuertes Córdoba, Mendoza, Santa Fe. El resto está realmente necesitando turismo. Sí, y bueno, y también los planes en relación a eso para promover e incentivar el turismo interno como una de las dinámicas para reactivar el sector. Lo que dice Mariano en relación a la inmediatez también de la recuperación tiene que ver con estos negocios que son más pequeños, las pequeñas y medianas empresas que cuando hay un fin de semana largo, hay récord de hotelería, récord de consumo también en restaurantes, ese tipo de actividades que hoy están muy mermadas en las ciudades que principalmente desarrollan el turismo, ¿no? Porque si bien los locales gastronómicos en muchos lugares están abiertos, no hay circulación porque tampoco las personas tienen recursos económicos para salir a gastar a ningún lugar por la caída y el retroceso de la economía. Exactamente, y los que lo puedan tener, bueno, serán muy, muy bienvenidos. Ojalá este proyecto que se pueda tratar, se vote pronto. Estamos esperando igual la comunicación con el presidente de la comisión, con Mestre, pueda realmente ser de salvaguarda, pueda ser de ayuda, un oxígeno total para la cantidad de empresas que están ya ahogadas completamente y sueldos que no se pueden pagar bajo ninguna circunstancia, o aguinaldos que directamente, ya hay muchas empresas que o no los están pagando o es por medias, pero en una industria que no hay nada, directamente no entra nada. Sí, pero en ese sentido también tiene que ver, como decía Marian, en relación a la discusión de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que es la comisión más importante. Hoy en la mañana se reunieron. Sí, ahora vamos a tocar también. Vamos a ver también qué estrategia tiene el presidente de la comisión, Carlos Heller, para ver qué prioridad le da al tratamiento de este proyecto, ¿no? Que tenga ya dictamen en 2 comisiones no quiere decir que sea prioritario para la Comisión de Presupuesto, que es la que define en última instancia y hace evaluar por la Oficina de Presupuesto el impacto fiscal que tienen las medidas de emergencia. Recordemos que en diciembre del 2019 se declararon 9 emergencias y se viene haciendo un análisis del impacto fiscal que esto está teniendo en términos de recaudación. Así que ahí hay muchas cosas que evaluar, no es simplemente la declaración y la atención de un sector complicado como el del turismo. Ya lo tenemos a Mestre. Entonces, Diego Mestre, diputado de UCR Córdoba, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Qué comisión larga, intensa y con mucha riqueza, ¿no, diputado? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias. La verdad que ha sido una reunión muy, muy fructífera. Casi 3 horas y media. Hemos escuchado al sector que pidieron participar. Hemos escuchado a FEGRA, a la Cámara Argentina de Turismo, al Movimiento de Autoconvocados, a la FADEVIT, a BAESE. La verdad que muy, pero muy interesante. Y luego el debate bien concreto y específico con los diputados, que también fue muy rico, muy fructífero. Según mi opinión, yo creo que ha quedado más que claro con todos los argumentos que hemos dado y los diputados que apoyamos el proyecto de Mena y Cornejo, que es el que verdaderamente está pidiendo el sector, que es la declaración de emergencia, que es la emergencia por 1 año con la posibilidad de prorrogar los 6 meses, que es la posibilidad de darle las herramientas que el sector necesita para salir de esta situación, no para mañana con el fomento del turismo como quieren los diputados oficialistas y el gobierno nacional, sino las herramientas ya para poder que esas empresas, que esos monotributistas, que esos trabajadores independientes puedan seguir subsistiendo. Pero ahora, eso es lo que estamos buscando. Y esas herramientas, casualmente, con estos términos, son las herramientas que hacen a las cuestiones laborales, las cuestiones financieras, como son los créditos a tasa cero, como por ejemplo las cuestiones que hacen a los tributos, que esto es fundamental del sector, en la condonación y extensión del impuesto a las ganancias. Es inaudito e inadmisible que las empresas del sector tengan que pagar el anticipo de ganancias con relación al 2019 cuando no han podido facturar un solo peso desde el 20 de marzo de esta parte. Pero si bien el proyecto Mena Cornejo no fue votado por mayoría, 17 tuvo contra 13 en la votación de recién, el de Fernández Patria, ¿usted cree que eso, que es fundamental, lo de los impuestos que van a venir, va a ser tomado en cuenta por más que no avance el pedido de emergencia al sector, como propone el bloque? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo e intentando que el oficialismo escuche el sector y verdaderamente dé las herramientas que el sector necesita. Nosotros la verdad que estábamos muy, muy esperanzados en que hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor los diputados oficialistas
hayan venido con una propuesta, con modificaciones al dictamen, porque verdaderamente son de toda lógica, de toda razonabilidad. Pero lamentablemente se cerraron, insistieron con un proyecto que nada favorece al sector, e insisto con esto, un plan de acción, de capacitación y de fomento del turismo, que puede ser bueno para un futuro, pero que no es lo que realmente están necesitando las empresas, los monotributistas, los independientes, que son 1 millón de personas que trabajan en el sector turismo y que fundamentalmente lo que necesitan es que le demos las herramientas para cuidar el trabajo de los argentinos, como así también que esté garantizado los derechos de los consumidores. Porque esa es la otra cuestión que en nuestro proyecto lo dejamos bien claro, con 5 artículos donde se lo analiza pormenorizadamente a cada situación y donde se da cumplimiento a la Constitución Nacional, que es el artículo 42 en relación a los derechos de los consumidores. Mestre Mariano Espesapre lo saluda, buenas tardes. ¿Cuál es la explicación que usted le encuentra a la actitud del oficialismo respecto de esta discusión? ¿Por qué no están queriendo dar la declaración de emergencia del sector turístico? La verdad que es inentendible, es inaudito, es inadmisible. Hemos podido escucharlos a ellos y la verdad es que si ustedes han tenido la posibilidad, los argumentos no son de peso. No se puede defender una medida que es indefendible, lamentablemente. ¿No habrá cuestiones fiscales, diputado? Bueno, las cuestiones fiscales, pero también las cuestiones fiscales tienen que ver con el ATP. Las cuestiones fiscales tienen que ver con el IFE, con las distintas medidas que tomó el gobierno. Las medidas fiscales también tienen que ver con la moratoria. ¿Por qué no se preguntan en relación a esto cómo se financia el IFE, los ATP, la moratoria? ¿Por qué no se lo preguntaron para eso también cuando el sector en definitiva está necesitando para subsistir estas herramientas? Es de toda lógica y razonabilidad que podamos avanzar con este proyecto. En ese sentido, diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Le quería preguntar por el otro gran debate que hubo hoy también con respecto a la moratoria fiscal. Parte del proyecto que impulsa Juntos por el Cambio tiene que ver con las cuestiones fiscales, tiene que ver con la suspensión del pago, por ejemplo, de los servicios públicos. ¿Eso usted entiende que en esta discusión que se da en el Congreso, que es más integral, se podría compensar de alguna manera? Varias de las demandas que ustedes plantean podrían ser retomadas en debates que tienen que ver, por ejemplo, con la moratoria, o necesita que el proyecto salga de esta manera integralmente. Claro. No, claramente son dos cuestiones distintas. Claramente el sector, y digo no una parte del sector, todo el sector, la Cámara Argentina de Turismo, las agencias de viajes, insisto con esto, los guías de turismo, los monotributistas sociales, los independientes, todos están pidiendo estas herramientas que no están previstas en la ley de moratoria. Esta es otra tradición que está corriendo por separado. Yo creo y estoy convencido que en algún momento el oficialismo va a rever esta decisión, que lo van a tratar prontamente también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque el giro así lo prevé, pasa de la Comisión de Defensa del Consumidor a Presupuesto, con lo cual estoy seguro que la semana que viene el presidente de la Comisión, el diputado Heller, llamará a tratamiento y prontamente lo estaremos debatiendo en el recinto. Me parece que esto es fundamental para un sector que es vital para el país. Sí. Es el cuarto sector que exporta sus servicios. Es una fuente de ingreso de divisas. Sí. Y la Argentina necesita las divisas, necesita que la actividad se ponga en funcionamiento, pero para eso le tenemos que dar las herramientas para que estas pequeñas empresas monotributistas e independientes puedan subsistir hasta ese momento. De hecho, cada vez que hablaba algún diputado, yo esperaba que diera los números de su propia provincia, porque hay provincias, yo me imagino pueblos chicos, me imagino las ciudades grandes, o mismo la ciudad de Córdoba. Córdoba es una bellísima provincia que tiene una riqueza enorme de muchos, que viene desde muchos ramos. Pero si vamos a las localidades más pequeñas, ¿de qué van a vivir si no pueden vivir del turismo? En las grandes ciudades o en las provincias donde tienen otros recursos, bueno, hay una estabilidad. Pero acá es como la única fuente para muchos, que realmente no sé qué están haciendo hoy por hoy para sobrevivir. ¿Qué se le responde a ese sector? Coincido absolutamente. Lo que se le tiene que responder al sector es un proyecto de minoría
Cornejo y Mena, que hoy nosotros intentamos avanzar. ¿Y si no, en relación a eso, Karin, usted sí. sabe que convocamos también, nos pidió participar gente del Valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, y allí Hernán Esteban, el representante de estas cámaras, detalló la situación que vienen atravesando, donde en ese Valle de Tras la Sierra la mayoría de las localidades y las ciudades dependen del turismo. Totalmente. Y ha decaído la actividad en más de un 80%. Sí. Entonces, estas son las respuestas que el sector está necesitando. Sí, es 1 millón de puestos de trabajo que dependen del sector y que tenemos que ayudarlas en esta difícil situación. De hecho, diputado, hay muchas provincias, 6 estamos contabilizando, que ya han declarado la emergencia también en materia de turismo de forma local. ¿Esto le parece que puede impulsar a que el debate se instale con un poco de mayor intensidad y fuerza en la Comisión de Presupuesto? Estoy convencido de eso, es una muy buena consideración. Es cierto, algunos gobernadores han tomado esta decisión y nos parece muy bien, en la medida en que con la declaración de emergencia vengan también medidas de alivio para el sector. Si van a declarar solamente la emergencia, pero no vienen las medidas que realmente el sector necesita, estamos en la misma, ¿no? Pero sí me parece positivo que los gobiernos provinciales, como así también los locales, pongan el tema arriba de la mesa y junto al sector para salir de esta difícil situación. Quedan otros temas y por supuesto, la mayoría, y ya lo podemos despedir a usted, diputado, pero antes me gustaría su palabra, temas todos económicos que se están tratando, muchos lógicamente son impulsados por el Poder Ejecutivo. Es así, esto se tiene que poner en marcha o quedamos en el camino y no solamente por el COVID, las almas que se tienen que ir. Por lo tanto, la oposición en este sentido, lo escuchaba y los otros días hablaba de distintos referentes de su bloque, hablar de acompañamiento. ¿A dónde está la línea fina de no acompañar cuando se trata de temas vitales, como los financieros, como los económicos? Bueno, evidente que haber lógica y sentido común. Nosotros vamos a acompañar las medidas que consideremos que realmente son importantes para el país. Evidentemente que en esta situación que estamos viviendo, y más allá de las medidas que tienen que ver con la salud, que por supuesto son fundamentales, también tienen que ver las medidas que hacen a la economía, porque evidentemente que han crecido el desempleo, ha crecido la pobreza. Me parece que el Estado tiene que regular y tiene que dar todas las herramientas posibles para que los argentinos puedan salir de esta difícil situación. Bien, ¿alguna otra cuestión, compañeros? No, está bien. Bueno, muy bien. Gracias, diputado, que debe estar muerto ya después de 3 horas y media encima charlando con nosotros. Le agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches y a disposición siempre. Hablemos tema moratoria, que justamente es otra de las cuestiones, que de hecho lo tocamos un poquitito de oído aquí, y esta urgencia que se tiene, pero no tanto, porque tienen que seguir hablándose. ¿Dónde está la letra fina? ¿De qué se queja la oposición o qué es lo que está pidiendo? Supuestamente hoy, Karin, iban a firmar un dictamen. En la apertura de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Gerhard, que preside la comisión, dijo que hoy no se iba a firmar el dictamen, que se iban a tomar una semana más. Se discutió. ¿Para qué sería? ¿Para escuchar otras voces? Hay muchas críticas. Cada bloque presentó algunos proyectos, algunas críticas. De hecho, el bloque de Argentina Federal presentó 5 objeciones. Entonces, están viendo de ajustar algunos de los puntos que tienen que ver con los plazos, que tienen que ver si ingresan o no. Algunas empresas que han presentado ya la convocatoria de quiebra. ¿De qué estamos hablando, por favor? ¿Qué sería esta moratoria universal que abarca a todo el mundo que tenga deudas con el Estado? Desde los monotributistas sociales hasta las grandes empresas. Bien. Todos entran en esta moratoria, deudas hasta el 31 de mayo. Bien. Y es mucho más amplia que las que venían siendo hasta ahora, que eran focalizadas en las pymes. Es decir, acá entra todo el mundo. Los grandes también. Bueno, entonces, los de los combustibles también. Bueno, ahí está. Parte de la discusión. Ese es uno de los puntos de la discusión. Si entran las empresas quebradas. Eso. Y estas empresas que ya están quebradas. Hay que decir que la moratoria viene a reinstalar una discusión que ya se dio en diciembre del año pasado con las emergencias. Esto que hablábamos de la emergencia financiera y también en materia fiscal, que se declaró al
finales del 2019, tiene que ver con darle herramientas al Ejecutivo para que pueda tomar decisiones en el marco de la crisis. Como se profundizó tanto con el COVID, lo que vino a hacer el Ejecutivo es plantear una ampliación de esa moratoria, ¿no? Que llegue a un universo mayor, más personas, no sé, los trabajadores particulares, todas las personas que por ahí no pudieron pagar en este tiempo por el COVID y por el aislamiento su monotributo o sus impuestos puedan accederlo. Y allí también están las empresas que son importantes o las que están a mitad de camino y que han tenido un proceso de quiebra. Y lo que prohibía la ley anterior era que se ajustaran a la moratoria. Ahora se abrió una ventana, que hay interpretaciones extrañas, todavía no está de todo claro. Marco del Pon, que vino la semana pasada, estuvo muy rígida al decir que no quería modificar ese artículo, porque el espíritu que presenta el oficialismo es que amplía la posibilidad que aquellas empresas que están en alguna convocatoria, en una situación complicada para continuar con su actividad económica, los acreedores puedan, bueno, pedir entrar a la moratoria, ¿no? Y que si hay un proceso judicial, esa situación permita que no sean los acreedores los primeros en perder el momento de pagar. Hay que ver en qué momento de la situación judicial también se considera. Una cosa es ser procesado, otra cosa es tener sentencia de la primera instancia. Hay que ver, porque esas cuestiones tan finitas después quedan, y si no quedan en la letra, está la interpretación judicial. Bueno, eso va a ser un tema central para ver si la ley sale por consenso o no, o si va a haber, como la comisión que hablamos recién, un dictamen de mayoría y otro de minoría, porque dijo el diputado Heller que, bueno, son las reglas de juego de la democracia, que junta más votos, tiene el dictamen de mayoría, pero igualmente abrió una ventana de una semana para seguir discutiéndolo. Me da la impresión de que esa posición tan firme de Marco del Pon, la administradora de la AFIP, bueno, podría tener algún tipo de ablande, por decirlo de alguna manera, como para que el oficialismo pueda encajar en esto con la posición. ¿Por qué? Porque es importante políticamente que en esto se junten. A ver, ahí los quiero escuchar. Y porque es un proyecto que hace a la economía, es decir, para que la economía pueda sobrevivir y seguir en la pospandemia. Y la imagen de oficialismo y oposición justo en esto sería muy importante, en momentos además que se está discutiendo el tema de la deuda, que es fundamental. Entonces sería un mensaje de la dirigencia política muy importante que fueran juntos en esta ley. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, escribió un tuit anoche en el que justamente hablaba de estas dos grandes cuestiones que se esperan esta semana en el Congreso, no solamente en la Cámara Baja. Y este otro tema, además de moratoria, donde todos los ojos están allí, porque se está ya que entre dinero, ya para poder soportar toda la erogación que está haciendo el Estado para paliar la pandemia, entraba la cuestión, la otra cuestión, el segundo tema, de deuda. Deuda bajo legislación local, es decir, los bonos que tienen jurisdicción en nuestro país. Lo que está tan discutido, que se ve en la tapa de todos los diarios, es la deuda con jurisdicción en Nueva York. Exactamente, lo que se está hablando el ministro. Los fondos de inversión, hoy hubo una reunión del presidente vía teleconferencia con el Council of Americas, es decir, eso está muy discutido. Ahora lo que se está discutiendo aquí en el Congreso es la legislación local, es un cambio de bonos para, digamos, lo que hizo el gobierno anterior era reperfilar, ahora se habla de cambiar los bonos directamente. Le cambia la palabra según el gobierno. Bien. Es una forma de repensar también la manera en que se organizan los tiempos de vencimiento, que es lo que apremia, en definitiva. Señores, mucho para contar. Ya se viene el programa de Edu con todo. Ahí lo vemos a nuestros compañeros que están llegando ya y entender que de qué se está hablando hoy por hoy en la Cámara Baja. Las comisiones que no paran, al contrario, son muy largas y hay que prestar mucha atención a cada una de las voces para que luego salga dictamen, un proyecto y prontamente, quién sabe cuándo, pero prontamente se pueda discutir en recinto. ¿Algo más? Ya estamos. Ya estamos. Gracias, Marian. Muchas gracias, Amanda. Señores, será hasta mañana si Dios quiere con más Periodismo en el Congreso de TV.